Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un gusto enorme poder participar en este cuarto Congreso Municipal de Educación. Agradecerles enormemente a Horacio Ferreira, Alicia Olmos y a su equipo por esta invitación. Y bueno, hoy que en parte de este Congreso nos convoca, que tiene que ver con inspirar para innovar, vamos a conversar sobre cómo implementar el aprendizaje basado en proyectos en mi escuela. El objetivo de esto tiene que ver porque los estudios sobre el aprendizaje basado en proyectos nos demuestran que los estudiantes manifiestan un mayor interés hacia los contenidos que aprenden al trabajar con esta metodología. Ahora bien, es importante tener en cuenta cuáles son estas fortalezas del aprendizaje basado en proyectos. ¿Sí? O sea, ¿por qué vamos a empezar a utilizar el aprendizaje basado en proyectos? ¿Cuál sería ese objetivo en realidad? Tiene que ver con esto, con que los estudiantes hacen un seguimiento de su propio aprendizaje. Comienzan a reconocer, ¿sí?, cómo están aprendiendo, qué están aprendiendo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo les promueve la confianza, los ayuda en su autonomía, se reconocen entre pares, comienzan a trabajar en equipo, se produce un intercambio, hay un análisis crítico, todo esto de manera gradual, ¿no? Con una propuesta que va acompañada y monitoreada por un docente, ¿no? O un conjunto de docentes que van acompañando para que esto suceda. Refuerza el aprendizaje entre pares y las habilidades interpersonales. ¿Por qué? Porque van desarrollando la escucha atenta, porque van trabajando sobre la comunicación asertiva, ¿sí? Genera un mayor compromiso y motivación entre los estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que les resulta atractivo a los estudiantes es que los conecta con la realidad, les da un sentido, ¿sí?, vital que les da a aprender. Entonces, no solo ellos son protagonistas del aprendizaje, sino el contenido que ellos eligen y cómo lo van a abordar y el modo en que lo van a hacer invita de alguna manera a comprometerse, ¿sí?, a motivarse desde el lugar, desde el hacer, ¿sí?, desde no solo desde el conocimiento por la curiosidad que me genera, ¿sí?, esta actividad o esta propuesta, sino también la motivación que tiene que ver con esto del conocimiento, o sea, investigar, indagar y al mismo tiempo cómo darlo a conocer, ¿no? Cómo establecer esa estrategia para darlo a conocer. Estimula la creatividad en los estudiantes para alcanzar los objetivos también, y en esto es permitir elaborar, ir más allá, ¿no? Elaborar en un formato distinto, diferente, en donde quizás tengan que indagar porque tienen curiosidad de querer hacerlo, pero que no saben cómo hacerlo. Y eso también requiere ese espacio de formación y ese espacio de seguir investigando. Ahora bien, cuando pensamos en los espacios, ¿no? Cuando pensamos por dónde comenzar, qué es lo que debo hacer, cómo lo debo hacer, es importante también mantenernos en un diálogo, ¿no? Es importante también mantenernos un diálogo, un trabajo en equipo, colaborativo, pero partir del interés del estudiante, entendiendo y teniendo en claro el contexto y el diseño curricular. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien el aprendizaje basado en proyectos resulta atractivo para los estudiantes porque los conecta con la realidad y con el sentido vital que les da aprender, el ser protagonistas del aprendizaje les permite tomar decisiones y accionar sobre ese conocimiento, digamos, aprendiendo y haciéndolo con otros, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ser conscientes, hay que saber, es que hay una metodología para poder abordar el ABP, ¿no? O sea, hay una metodología para poder comenzar, ¿no? Pero una de las cuestiones que también es muy importante es comenzar con algunas preguntas, comenzar, ¿sí?, con parte de algún desafío, con algún problema, ¿no?, que también a ellos les despierte esa curiosidad. El contexto es tener en claro en qué escuela estoy, cómo es la escuela, qué puedo hacer, cuáles son esos alcances. El diseño curricular es lo que nos va a permitir a nosotros diseñar a través de una intencionalidad pedagógica, diseñar de manera conjunta es los intereses de los niños, de los estudiantes, ¿sí? Porque esto también se puede dar tanto para nivel inicial como para nivel primario, ¿sí? Es trabajar, de hecho las maestras de nivel inicial trabajan muchísimo sobre el aprendizaje basado en proyectos, y en este punto, que no es menor, es tratar de tener en cuenta es qué quiero como docente, qué quiero que aprendan. Si ellos están teniendo curiosidad sobre el derecho al agua, sobre que tengan que ver sobre cómo impacta la escasez de agua, qué es lo que sucede con el medio ambiente, se puede trabajar una propuesta, un proyecto, ¿sí?, sobre el medio ambiente, y a partir de ahí voy abordando diferentes temáticas que hacen al diseño curricular que están establecidos. También es importante partir de que si puedo aplicarlo, ¿no?, en mi escuela, compartir ideas con mis colegas. ¿Sí? Esto es importante para ver quiénes se pueden sumar, quiénes pueden implementarlo. Se puede realizar el proyecto de manera
solitaria, sí, digamos, uno solo como profe, sí, se puede, pero también estaría bueno comentárselo, divulgarlo, ¿no? Entre pares, en la sala de profesores, en un encuentro de Zoom, ¿no? De Meet, poder conversarlo con el docente o mis pares, y quizás a partir de los enfoques que uno le va a dar, porque uno le puede dar desde ciudadanía, el otro desde prácticas del lenguaje, el otro desde ciencias naturales, les pueden dar diferentes enfoques, y esos diferentes enfoques quizás sea compartir una clase, comenzar de a poquito, de manera gradual, ¿no? Y al mismo tiempo, en ese poquito y de manera gradual que van viendo, ¿no? qué es lo que van aprendiendo, empezar a abrir el juego. O sea, no está mal si uno comienza a realizarlo, digamos, uno como profe, ¿sí? Pero también está bueno empezar a involucrar a los colegas, a los compañeros para que puedan participar. Bien. Y cuando hablábamos esto, por dónde empezar y tener en cuenta, ¿no? Esto del estudiante como protagonista, el interés del estudiante, ¿sí? Es importante, acá en este caso pongo el ejemplo de Montserrat del Pozo. En este caso, Montserrat nos invita y nos desafía, ¿sí? A educar a los estudiantes de una manera distinta, ¿no? Nos explica cómo educar alumnos competentes, comprometidos con la transformación del mundo del servicio, ¿sí? Al bien. ¿Por qué? Porque el aprendizaje basado en proyectos se puede, ¿sí? De alguna manera trabajar a través del aprendizaje basado en servicio, en donde tengo en cuenta también este desarrollo hacia la comunidad, ¿no? Esto es aprovechar esta posibilidad de no solo que el estudiante es protagonista del aprendizaje, se involucra, hace, tiene su propio recorrido, va teniendo su propia agenda, va planificando cómo va aprendiendo, va tomando un registro de lo que va aprendiendo, y a partir de ahí, ¿sí? En esto también es muy importante porque Montserrat dice, se hace de educar para la vida, y la educación hay que ayudarla con el crecimiento a toda persona para que sea capaz de hacer el bien, ¿no? Entonces, en esto también de mirar, de educar, y que ese producto, de ese proyecto que se haga, tenga un impacto en la sociedad, tenga un impacto en el bien, digamos, haciendo el bien, que es lo que ella plantea, tiene que ver con este desafío que los invito después a que vean. Yo les voy a compartir el link, pero para que vean su charla, porque es muy buena sobre el tema del diseño de un juego en donde los estudiantes van aprendiendo de diferentes maneras. O sea, es importante tener en cuenta, ¿no? Que la mirada y el enfoque que nosotros le vamos a dar tiene que ver con este pensamiento crítico, creativo, resolución de problemas, toma de decisiones, hacerlos capaces de realizar planteamientos lógicos, de interesarse por la ciencia, de generar y comprender expresiones musicales o artísticas, de exponer sus propias ideas, de comprometerse en la mejora de la sociedad a la que pertenecen, y de eso también se trata. O sea, introducir esto que está diseñado en un currículum, pero que buscar trabajar estas capacidades individuales, buscar esta posibilidad, ¿no? de brindar, ¿no? a la sociedad como parte de ese producto, también es muy rico e interesante, como nos desafía Montserrat del Pozo. Es importante esto de pensar al estudiante, digamos, como persona en su todo, ¿no? de qué cosas puede hacer para la sociedad como ciudadano en este ejercicio, ¿no? de la ciudadanía en el siglo XXI. ¿Cómo acompañar a los docentes y a los estudiantes? Es importante en este punto, que no solo tiene que ver con compartir estas ideas y demás, sino que es importante también involucrar a la familia, ¿no? En explicarles de qué vamos a estar trabajando, qué vamos a estar haciendo, ¿no? Informar al equipo de gestión que pueda acompañarlos propiciando estos espacios de aprendizaje, que sean seguros, y asesorarlos en este camino. Cuando hablamos de seguro estamos hablando, ¿sí? de las inteligencias múltiples en la educación, ¿no? De generar un espacio propicio en donde se construya esa confianza, donde se construya esa autonomía, donde los chicos se sientan cómodos de dar sus opiniones, de producirse ese intercambio, de la mirada del otro, ¿no? Entonces, al comenzar ese diseño, ¿no? ese espacio en conjunto, es importante tener objetivos concretos, ver cómo conseguirlos para que puedan realizarlos todos los estudiantes. Entonces, también es interesante definir objetivos, hacia qué nos dirigimos a nuestras acciones, a nuestros esfuerzos. ¿Sí? Está el método SMART, en donde pueden trabajar con objetivos específicos, mensurables, alcanzables, relevantes, temporales, siendo metas concretas, ¿no? Siendo metas concretas. Y por eso, personalmente, yo suelo combinar esto, ¿no? A partir
del interés de los estudiantes y de los docentes también en un primer momento, pero teniendo en claro que los estudiantes son quienes después nos van a guiar y nos van a llevar, ¿no? En este camino. Ahora bien, las estrategias de enseñanza que pueden abordar tienen que ser desafiantes, ¿no? Por esta razón, al mismo tiempo la metodología nos invita a producir un intercambio de ideas, ¿sí? A producir también interrogantes, ¿no? Plantearnos ciertos interrogantes que ahí es cuando hablamos de la metodología, ¿no? Que tiene que ver con un periodo de exploración, que tiene que ver con un periodo, un desafío, un problema, ¿no? Un periodo de investigación, de creación, de presentación. Y la idea y el objetivo es aprovechar este intercambio de ideas, estos interrogantes que tenían, por un lado, los estudiantes, ¿no? Que muchas veces se dan como preguntas abiertas, no tienen que ser todas cerradas, ¿sí? Empezar a buscar en este camino, en este espacio de exploración, de investigar, de dónde van a contar con el material para investigar, qué es lo que a ellos verdaderamente les está preocupando. Entonces, en este espacio también es importante, por eso como decíamos antes, ¿no? El partir del interés, ¿no? Porque acá lo que vamos a hacer es un trabajo colaborativo, la mirada del otro. Entonces, aprovechar ese intercambio de ideas y esos interrogantes que traigan, ¿no? Todos, ¿no? Y que es importante que el equipo directivo pueda acompañar en ese momento y en ese espacio para anticipar a las familias de lo que se va a trabajar, ¿sí? Para que sepan, para que las familias también se involucren con el aprendizaje de los estudiantes, que muchas veces ha pasado en el caso, ¿sí? En el caso de UNICEF, en donde plantean desafíos con las familias, en donde tienen que ver uno sobre el caso de historias de misterio, en donde las familias se involucran en la historia, los chicos narran, escriben, elaboran después ese documento, después se hace un video, se muestra. Entonces es muy rico esos espacios en donde se produce ese intercambio, en donde las familias participan también. También puede suceder que participen si van a estar conversando sobre algún tema muy puntual y se tomen testimonios, y sean testimonios de familiares, ¿no? Es importante pensar que cuando hablamos de la ciudadanía, del ejercicio de la ciudadanía del siglo XXI, de estas habilidades y competencias que nosotros queremos y que queremos que los chicos investiguen y que exploren y que aprendan, es que ellos sean parte de esto, ¿no? Que no sean meros receptores, sino que sean protagonistas y que puedan ellos también palpar el conocimiento, que ellos puedan visualizar el conocimiento. Por eso el trabajo colaborativo es súper importante. Es un espacio de construcción de saberes con otros, es la clave para esta metodología, porque potencia las habilidades de los estudiantes y enriquece las aulas heterogéneas, ¿sí? Favorece este intercambio de ideas, análisis crítico. También se pueden utilizar diferentes formas, ¿no? De estrategias de metacognición, porque también es importante la rúbrica, el periodo de evaluación, cómo evaluamos, de qué manera estamos evaluando, ¿no? Entonces, cada uno de estos momentos de exploración, de desafío, que puede ser un problema que también puede plantearse quizás algo que ellos les esté preocupando, si algo que ellos les esté sucediendo, supónganse que en el barrio ellos ven que hay una cantidad de chicos que están que están en situación de indigencia y que quieren colaborar y quieren encontrar una solución y que pueden hacerlo a través de los organismos donde ellos van presentando una propuesta y un proyecto para que pueda tener ese alcance. ¿Sí? Y la creación y el momento de que, obviamente, más allá del desafío y de la investigación, de recabar información y demás, que les permite el momento de crear, cómo difundir esto, cómo elaborarlo, cómo armarlo, ¿no? Por eso es importante involucrar, ¿sí? A toda la escuela. Es importante involucrar y celebrar con las familias, ¿sí? Esto del aprendizaje, ¿sí? Comunicar, informar a las familias, a los propios estudiantes sobre esta metodología, porque pondrán en práctica para que sepan qué van a trabajar, cómo van a trabajar y cómo van a ser evaluados. Es importante anticiparse, ¿sí? Es importante saber hacia dónde van, ¿sí? Esta hoja de ruta es importante en este proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una forma de trabajo que también permite primar en cierto modo el producto final, ¿no? Después la difusión, lo que va a suceder, lo que va a ocurrir después, ¿no? En el ABP, el proyecto tiene que estar bien estructurado, porque dicen, bueno, pero yo hago un proyecto de ciencias. Si el proyecto de ciencias corresponde a la metodología, es aprendizaje basado en proyectos, que puede darse a través de un problema o que puede darse también sobre un servicio, sobre algo, un impacto hacia la comunidad, ¿no? Pero
El aprendizaje basado en proyectos, que es lo que empieza a emerger después a partir de diferentes tópicos o diferentes temáticas o de diferentes estructuras, ¿no? A lo que vamos, a lo que queremos que aprendan. Acá en este punto, el trabajo que debe primar es el proceso, no el producto final, es parte del proceso. Entonces, puede suceder que la feria de ciencias termine siendo parte del producto, digamos, es el producto de todo un proceso de aprendizaje. Algunos docentes, cuando muestran este producto y lo muestran de modo, es importante que no se olviden toda la parte previa, ¿no? Toda esta parte, ¿qué es lo que nos llevó hoy a mostrar esto, ¿no? ¿Qué aprendimos? ¿Cómo aprendimos? ¿Qué hicimos? Y al mismo tiempo, por eso es necesario el tema de las rúbricas, ¿sí? Las rúbricas son necesarias para estos espacios. Cuando hablamos de compartir experiencias, está bueno tener en claro que hay muchas de las actividades que nosotros realizamos a diario que son proyectos, pero que no están basados en la metodología de ABP, que solamente es cuestión de encuadrarla, ¿sí? Es decir, es cuestión de encauzarla. También es importante que si a los estudiantes les preocupa situaciones que están viviendo en la realidad, cómo poder abordarlas y cómo brindarles ese contexto, ¿no? Esa situación, ¿no? De antes, el ahora, comparar. Y acá es importante también, cuando hablamos de que queremos las habilidades y las competencias en los estudiantes, es que tengan en claro también con las rúbricas qué es lo que se espera de ellos. O sea, no solo trabajamos de manera anticipada, sino que también vamos viendo y trabajando con ellos con rúbricas en donde pueden visualizar cómo están aprendiendo. Entonces, puedo ver que si están logrando el objetivo o no, pueden ver si en realidad tienen que seguir explorando el material, que se aconseja siempre en un plazo de un mes, ¿sí? Comenzar, sobre todo si van a dar los primeros pasos, siempre un mes. Pero por la carga horaria, por el tiempo, para no perder esa motivación que hablábamos de un comienzo, ¿no? Para que no sientan que esto se desvanece de la nada, ¿no? Entonces, buscar en esto y potenciar este trabajo autónomo que, sin lugar a duda, el docente es una parte fundamental para que esto suceda. Otra de las propuestas que pueden trabajar sobre el aprendizaje basado en proyectos es si están trabajando con algún texto literario, en donde también ellos pueden ir haciendo producciones, donde ellos también pueden ir planteando en paralelo otra propuesta, digamos, otra propuesta del cuento. Y así y en esto, elaborarlo y mostrar o darle esa difusión. En este caso podría ser crear un podcast, en ese caso podría ser crear como una especie de miniserie, ¿sí? O crear con historietas en donde está el profe de arte, de tecnología, ¿sí? Siempre teniendo en claro estos momentos, ¿no? La planificación, ¿no? Tener en cuenta siempre los momentos y la interacción y el trabajo colaborativo. Si los estudiantes ven que nosotros trabajamos de manera colaborativa con un colega, eso para ellos también es una forma de seguir en sintonía con la propuesta que ellos están planteando. Pero sobre todas las cosas es que se vea una temática de la realidad, del contexto que están viviendo, a este momento con su currículum y con la escuela, en donde ahí es donde ellos pueden conectar y les da este sentido, que es como también nos dice Pepe Menéndez, ¿no? En su propuesta en que tiene que ver con aprovechar este espacio de interesarle a la ciencia, de generar, de comprometer expresiones que puedan ser hasta musicales, artísticas, comprometerse con la mejora en la sociedad. Entonces, eso también hace. Uno de los casos también que puede preocuparles es, se les plantea un problema y en ese problema desafiarlos a ellos, ¿no? Es, ¿qué sucede si no existiera el capitalismo, como nos pregunta Pepe Menéndez, ¿no? Que lo pregunta una alumna en ese momento. Entonces, bueno, ¿qué sucede? ¿O qué sucedería si, digamos, hoy, y lo podemos abordar con el tema de salud, o lo podemos abordar con temas que tengan que ver con las matemáticas, cómo impactan las estadísticas? Las estadísticas no sirven. Las estadísticas sirven, los datos, los números, el juego de los números, ¿no? ¿Qué misterio tienen los números para nosotros, ¿no? Buscar a partir de preguntas interrogantes o cosas que tengan que ver con la realidad, acorde cada uno, ¿no? En los niveles y en las edades correspondientes. Pero es importante esto, que para empezar hay que empezar realizando preguntas o plantear un problema o un desafío y que esto a ellos los lleve a explorar. Bueno, ¿dónde exploramos? Es importante alimentarnos bien y saludablemente. Podemos armar una huerta, podemos colaborar y ayudar con algún hogar o con algún
lugar que conozcamos y que queremos ayudar con lo que producimos. Cocinamos con los chicos, aprendemos a cocinar con los chicos y aprendemos de ver de cuáles son los nutrientes y si son producto del fruto y cómo, ¿no? Detenernos en estas cuestiones pequeñas, me parece que de eso se trata para poder articularlo. Muchas de nuestras prácticas que vienen desde Kilpatrick, ¿sí? Desde John Dewey, vienen ya desde hace más de 100 años que se vienen trabajando. Sí es importante es que hay una metodología y eso es el marco para poder tener en claro, ¿por qué? Porque muchas veces decae en lo que es la evaluación. Entonces, al ser evaluado por rúbricas y al tener este espacio de intercambio con las rúbricas, es lo que potencia, ¿sí? También esta retroalimentación en donde se va construyendo esa confianza, el vínculo con el docente y el estudiante y entre los estudiantes. Entonces, se afianzan mejor los contenidos, se trabajan varias competencias en diversas materias al mismo tiempo, se fortalecen capacidades para promover la búsqueda de información, puede ser hoy a través de diferentes soportes tecnológicos hoy, se ejercitan habilidades sociales, ¿sí? Que tienen que ver con cooperar, que tienen que ver con ayudar, que tienen que ver con desarrollar con la empatía, ponerme en el lugar del otro, ¿no? Mejorar su expresión oral, al tener que exponer sus ideas con sus compañeros, empiezan a desarrollar una mirada crítica, su comunicación asertiva, ¿no? De esta escucha atenta, se enfrentan a situaciones que deben resolver, ¿sí? Que los incomodan, que tienen que resolverlo para encontrar una solución, ¿sí? Por lo que les resulta un aprendizaje para toda la vida. Lo importante en esto es tratar, ¿no? de armar equipo, y esto es un poco lo que hablábamos también de educar, que es conectar, que era lo que les mencionaba sobre Pepe Menéndez, pero esto es lo importante, ¿no? De poder vincular los contenidos curriculares donde está nuestra estrategia pedagógica, nuestra intencionalidad pedagógica, para que los estudiantes puedan disfrutar, puedan aprender, puedan motivarse y puedan tomar decisiones y acciones con el conocimiento, aprendiendo de todos y principalmente para generar y mejorar a la sociedad en la que estamos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora solo queda gestionar para que el aprendizaje suceda como dice Blexmar, y un placer enorme haber estado con ustedes en este momento. Y cualquier duda, ¿sí? Como les dije, hay documentos de Planea de UNICEF que muestran muchos ejemplos ya estructurados con esta metodología, y también me pueden escribir y puedo ayudarlos y acompañarlos en este proceso. Muchísimas gracias.